El llanto del bebé, escrito por Virtulask. Hace tiempo, cuando era un niño, vivía en la casa de mis abuelos paternos. Era una casita humilde, pero siempre rebosante de amor y mucha comida. Sin embargo, lo que comenzó como una experiencia inusual sucedió en la casa ubicada justo detrás de la nuestra. Esta casa, mucho más antigua, albergaba un árbol gigantesco, uno de esos que aparentan tener más de 100 años. En esa casa vivía únicamente una pareja de adultos mayores, junto a su hijo, quien era soltero. Sin embargo, algo extraño ocurría en ese lugar durante la temporada de los Santos Difuntos, que abarcaba desde el 31 de octubre hasta el 1 y 2 de noviembre. Todas las noches se escuchaba el llanto de un bebé, como si un recién nacido estuviera llorando inconsolablemente. Esto resultaba desconcertante, ya que en la casa solo vivía la pareja de adultos mayores y su hijo soltero. Nadie podía explicar de dónde provenía ese llanto. Durante los días de los Santos Difuntos, como había dicho anteriormente, el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, el llanto del bebé parecía intensificarse y adquiría un tono más aterrador, similar al llanto diabólico que a veces se escucha en las películas de terror. Esto preocupaba a varios vecinos, y los niños de mi casa decidimos investigar por nuestra cuenta. Fue entonces cuando descubrimos que el sonido del llanto provenía de dentro del árbol. Sí, dentro del árbol en sí. A pesar de que era un árbol antiguo, la madera parecía sólida. Sin embargo, durante estas temporadas, el llanto de un bebé surgía misteriosamente desde su interior, sin explicación aparente. Este fenómeno perturbador afectaba a varios vecinos de la zona. La familia, que vivía en la casa con el árbol, y otros vecinos, decidieron tomar cartas en el asunto. Para poner fin a estos extraños llantos, tomaron la decisión de talar el árbol. Al derribarlo, cesaron por completo los llantos, y la comunidad pudo finalmente encontrar la paz durante la temporada de los Santos Difuntos. Esta experiencia ha quedado grabada en mi memoria desde que tenía aproximadamente 8 años. Ahora, cerca de 4 décadas después, y por estas mismas fechas, aún puedo recordarla claramente. Un misterio sin resolver que sigue intrigándome. La Dama del Bosque, escrito por One Stone Boy. Hace unos años, mi papá vivió una experiencia increíble en el norte de Michigan. Fue un fin de semana que decidió pasar en una cabaña con un amigo, disfrutando de la naturaleza, contando historias y disfrutando de cervezas junto a una fogata que habían encendido cerca del frente de la cabaña más pequeña. Mientras charlaban animadamente, algo inusual y perturbador rompió el ambiente. En medio del crepitar del fuego y las historias de su amigo, escucharon claramente una voz femenina que gritó: «Ayúdenme». La primera vez, pensaron que estaban demasiado emocionados y no le prestaron mucha atención, atribuyendo el sonido a su propia imaginación. Pero luego, la voz se hizo más fuerte y desesperada, clamando nuevamente: «Ayúdame, por favor,
ayúdame. Esta vez no pudieron ignorarla. Mi papá y su amigo se miraron, con sorpresa y preocupación reflejada en sus rostros. Definitivamente lo escuché esta vez, amigo. ¿Qué hacemos? Mi papá se apresuró a tomar una linterna y la encendió, tratando de iluminar el bosque circundante para localizar a la mujer. Si puedes vernos, ven hacia la luz. Ven hacia nosotros, gritaron hacia la oscuridad, mientras proyectaban sombras danzantes por todas partes. Y entonces, como si respondiera a su llamado, apareció una figura femenina, delgada, frágil, emergió tambaleándose entre las sombras del bosque. Estaba cubierta de sangre, su cabello desaliñado y su vestido rasgado. La visión les hizo sentir un nudo en el estómago, una mezcla de compasión y miedo. Dios mío, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos ayudarte? Mi papá y su amigo corrieron a socorrerla. En ese entonces, no existían los teléfonos móviles, así que no podían llamar a la policía. Estaban totalmente decididos a hacer lo que estuviera a su alcance. Con dificultad, ayudaron a la mujer a sentarse en un banco. La envolvieron en una manta y cuidadosamente trataron sus heridas. Cuando finalmente pudo hablar, le relató su historia. Resulta que ella había estado en un automóvil con su novio en el bosque. Pero las cosas tomaron un giro oscuro y aterrador. Su novio la había sometido a un intento de abuso. Ella se resistió y lo logró rechazar. En respuesta, este la golpeó, rasgó su vestido y la echó a patadas del auto antes de desaparecer. La mujer, en un estado de pánico y desesperación, había deambulado sola por el bosque en busca de ayuda antes de toparse con mi papá y su amigo. Su historia era aterradora y conmovedora a la vez. Pasaron la noche en la cabaña, brindándole apoyo y atención médica lo mejor que ellos pudieron. Por la mañana, la llevaron de regreso a su hogar. Antes de despedirse, esta les dio un abrazo a ambos y un beso en la mejilla como muestra de gratitud. Al cabo de unos días, mi papá y su amigo decidieron volver a visitarla para asegurarse de que se hubiera recuperado por completo. Sin embargo, en lugar de encontrar a la mujer, fue su madre quien les abrió la puerta. ¿Cómo puedo ayudarlos, caballeros?, preguntó su madre. Sí, señora. Dejamos a una mujer aquí hace unos días. Estaba en un estado crítico y solo estábamos revisando cómo estaba, respondieron con incertidumbre. La madre se retiró brevemente y regresó con una fotografía de su hija. Cuando mi papá y su amigo confirmaron que era ella, la madre dejó escapar una risa suave. Muchachos, mi hija murió hace 10 años. La vieron, porque esta noche era el aniversario de su muerte. Mi padre y su amigo se quedaron allí, en completo asombro. Apreciamos que hayan venido. Es bueno saber que aún está aquí. La madre cerró la puerta dejándolos desconcertados. Pero lo más crítico de todo no era la historia de la muchacha, pues cuando mi padre y su amigo volvieron al automóvil, miraron hacia la casa. Con sorpresa se encontraron con que ahora solo había un terreno baldío con un cartel que decía "en venta". La historia, en lugar de brindar consuelo, dejó a mi papá y a su amigo con más preguntas que respuestas y una profunda sensación de asombro y misterio que perdura el día de hoy.
Lo que sobrevoló el aeropuerto, escrito por W2000. La historia que estoy a punto de relatar tuvo lugar durante el invierno de 1985 en el pequeño aeropuerto del condado de Egon. Un lugar que, en ese entonces, parecía sacado de una película de los años 50. Yo me llamo Daniel y trabajaba como operador de radio en ese modesto aeropuerto, junto con un grupo reducido de compañeros. Aquella noche, sin duda, cambió nuestras vidas y dejó una huella imborrable en la historia del condado. Para contextualizar, el aeropuerto de Egon distaba mucho de las grandes terminales urbanas. Se componía principalmente de una única pista de aterrizaje que se extendía por al menos 50 kilómetros, un modesto edificio de 2 pisos que servía como terminal principal, y una torre de control más parecida a una caseta de vigilancia de una base militar. Era una noche especialmente fría y tranquila cuando recibimos una llamada de emergencia desde la torre de control. Mike, el operador de turno, estaba evidentemente en estado de pánico, tartamudeando y luchando por describir lo que veía en el radar. Lo que logramos entender de sus palabras fue que había algo en el cielo, algo que simplemente no debería estar allí. Sin perder tiempo, corrimos hacia la torre de control y observamos la pantalla del radar. La visión que se presentó ante nosotros nos dejó sin aliento. Un objeto de dimensiones colosales, de forma irregular y completamente inexplicable, sobrevolaba las proximidades del aeropuerto a una altitud increíblemente baja. No se registraba ninguna aeronave en ese momento, ya que fuertes tormentas habían causado demoras y cancelaciones de vuelos. El objeto se movía de forma errática, como si estuviera jugando con nosotros. Cambiaba de forma constantemente, pasando de un simple punto luminoso a una figura incomprensible en el radar. Mientras observamos esa extraña coreografía en la pantalla, las luces del aeropuerto comenzaron a parpadear y los sistemas eléctricos fallaron en cadena, sumiendo al aeropuerto en la oscuridad más absoluta, a excepción de las luces de la pista de aterrizaje. La más oscura en el radar se acercó lentamente hacia el aeropuerto. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comprendía que estábamos presenciando algo que estaba más allá de nuestra comprensión. En un instante, lo impensable ocurrió. El objeto sobrevoló la pista de aterrizaje. Las pequeñas avionetas estacionadas en la plataforma temblaban, y los objetos en la mesa de control vibraban por los estruendos que emanaban del objeto. No podíamos dar crédito a lo que estábamos viendo. Mientras la torre de control se sumía en el caos y Mike seguía intentando establecer contacto por radio, el objeto en el cielo se desplazó a una velocidad inaudita, rompiendo las ventanas de la torre de control con una fuerza aterradora. Luego, sin previo aviso, desapareció en la noche, dejándonos con más preguntas que respuestas. En los días que siguieron al incidente, la comunidad de Egon se sumió en el misterio y el terror. En una granja cercana al aeropuerto, se informó sobre el asesinato de un maquinista, cuya esposa había sido vista saliendo de un granero cubierta de sangre por un conductor. No obstante, cuando la interrogaron, demostró con pruebas fehacientes que había estado fuera del condado atendiendo asuntos familiares. A partir de ese año, surgieron informes de personas que afirmaban haber visto con sus propios ojos clones o familiares fallecidos hace tiempo. Finalmente, decidí dejar mi trabajo en el aeropuerto y mudarme lejos del condado de Egon, pero nunca pude quitarme de la cabeza la creencia
de que lo que había llegado al aeropuerto aquella noche había traído consigo algo ominoso y desconocido hacia nuestra comunidad. Aún hoy, a pesar de los años transcurridos, el misterio sigue sin resolverse y sigue afectando a las vidas de quienes vivieron aquel oscuro episodio.